Hola, muy buenas tardes. Les habla el bachiller Alejandro Peralta, cursante de la carrera de Derecho en la UNEYES San Carlos. En esta oportunidad vamos a realizar una exposición virtual referente al tercer módulo, del subproyecto Derecho Procesal Civil. Y para darle inicio de una vez a esta exposición, vamos a definir qué es la contestación a la demanda. La contestación a la demanda es un acto procesal en el cual la parte demandada responde oponiéndose a lo que pretende el demandante. ¿Okay? Se opone, está contestando, explicando las razones de hecho y de derecho que justifican sus alegatos, que justifican su posición. La contestación de la demanda o la contestación a la demanda es un acto dentro de los procesos civiles ordinarios. ¿Ok? En todos los procesos, tanto en los juicios orales como en los que no son orales, la contestación a la demanda debe hacerse por escrito. Por escrito. ¿Okay? Esto es así, esto debe ser así, y es así a partir de la reforma procesal que sufrió o que resultó de la ley de enjuiciamiento civil, artículo 438. Seguidamente vamos a definir o vamos a conceptualizar la excepción perentoria. ¿Qué es la excepción perentoria? La excepción perentoria brinda a la parte acusada la posibilidad de oponerse e incluso de hacer cesar el proceso penal por razones muy distintas a la discusión de los hechos acusados. Igualmente debemos destacar que las excepciones de previo y especial pronunciamiento se encuentran reguladas a partir del artículo 312 del Código Procesal Penal vigente, Código Procesal Penal venezolano, el cual enumera cada una de las excepciones contempladas en nuestra legislación procesal vigente. El reconocido jurista argentino Óscar González Urquiola, en su obra Cuestiones prejudiciales y previas en el proceso legal, las conceptualiza de la siguiente manera. Y aquí vamos a definirlas, como las ve el jurista Óscar González Urquiola. Las ve como denuncias de irregularidades en el procedimiento o inexistencia de acción, que al mismo tiempo tienden a paralizar la actividad procesal o a destruir la eficacia jurídica en base a reglas de fondo o a defectos procesales. En ese sentido se encuentra lo establecido por el artículo 317 del Código Procesal Penal, que expresa lo siguiente: cuando se admita una excepción, en este caso perentoria, se sobreseerá definitivamente en el procedimiento y se ordenará la libertad inmediata del imputado o la finalización de cualquier medida cautelar. ¿Okay? Este es el artículo 317 del Código Procesal Penal. Okay. Vamos a hablar ahora de las formalidades. Las formalidades de la excepción perentoria se refieren a lo siguiente. Vamos a tratar de enumerarlas, estas formalidades. Se interpone de forma oral o de forma escrita. Debe ser de forma oral o de forma escrita. Se opone a la demanda. Eso ya lo sabemos, lo habíamos mencionado anteriormente. Se debe fundamentar y probar para su tramitación. Y se deben expresar las razones y los hechos en que se fundamentan las mismas. Igualmente se deben acompañar las pruebas que pretende hacer valer.
y se debe solicitar la práctica de pruebas frente a la excepción. Estas son las formalidades. Igualmente vamos a hablar ahora sobre los supuestos para que opere la declaratoria. Los supuestos para que opere la declaratoria. ¿Cuáles son los supuestos para que opere la declaratoria en derecho procesal civil? La declaratoria, y la vamos a definir, es una resolución judicial que pone fin a un proceso, declarando los derechos de las partes involucradas. Los supuestos específicos para que opere una declaratoria varían según el ordenamiento jurídico de cada país y de acuerdo al tipo de proceso en cuestión. Entonces vamos a mencionarlo. Término de la instancia, renuncia a la demanda, allanamiento del demandado, conciliación de las partes, la transacción o negocio jurídico para poner fin al conflicto, igualmente caducidad de la instancia o la muerte de una de las partes involucradas. Seguidamente vamos a hablar sobre la confesión ficta. ¿Qué es la confesión ficta? La confesión ficta es la sanción que establece el Código de Procedimiento Civil cuando el demandado o el demandando, debidamente notificado, no presenta defensa alguna a la demanda que se le interpuso. O sea, se quedó de brazos cruzados y en ese caso el Código de Procedimiento Civil lo considera confeso, que admite confeso. Es decir, que considera que al no responder, al no presentar ningún alegato, al no defenderse, al no responder, admite los hechos que se alegaron en la demanda en su contra. El artículo, en este sentido, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: si el demandado no quiere o no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el Código, en este caso en el Código de Procedimiento Civil, se le tendrá por confeso, como lo señalamos anteriormente, en cuanto no sea contraria a derecho la petición o a derecho del demandante. Si nada probare que le fortalezca o que le favorezca, entonces aquí estamos hablando de lo que especifica este artículo de manera tácita. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna prueba, el tribunal procederá a sentenciar de una vez, a sentenciar la causa, sin más dilación, sin más retardo, dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado en este caso. En todo caso, a los fines de la apelación debe dejarse o se dejará transcurrir íntegramente lo mencionado, el mencionado lapso de 8 días, si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento. Esto tenlo muy en cuenta y lo establece el artículo citado del Código de Procedimiento Civil. Ahora vamos a hablar de la reconvención. La reconvención en el ámbito civil es una contrademanda. Es una contrademanda que al contestar la demanda formula el demandado y que aprovecha en este caso el proceso contra él que se le plantea y que se dirige frente al demandante o frente a este y otras personas que pueden calificarse o que pueden estimarse como litis consortes voluntarios en este caso o necesarios del mismo. Esto se encuentra regulado en los artículos 406 y 407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 7 de enero del año 2000. Ok, ahora vamos a hablar sobre el contenido de la reconvención.
¿Qué es eso? ¿Qué es el contenido de la reconvención? ¿Qué contiene la reconvención? Vamos a ir enumerándolos para que podamos entender qué es lo que contiene la reconvención. Por ejemplo, se inicia con la contestación de demanda inicial, en la que además de la respuesta se presenta la contrademanda. Por lo tanto, ambos actores del proceso se convierten en demandante y demandado. Eso queda establecido así, y así se el contenido de la reconvención. Igualmente expresa con claridad la tutela judicial, que al mismo tiempo se pretende lograr con la reconvención, con un vínculo directo a la pretensión original. A la pretensión original. Okay. Ahora vamos a hablar sobre la reconvención. La reconvención en el ámbito civil es una contrademanda, como dijimos anteriormente, y que al contestar la demanda formula el demandado. Y finalizando con el contenido de la reconvención, debemos explicar lo siguiente: se debe poder resolver en sentencia dentro del mismo procedimiento con pronunciamientos separados. No deben estar en el mismo ámbito, sino deben estar separados. ¿Qué es la prueba? La prueba en el derecho procesal civil, la prueba en el contexto del proceso civil, por supuesto, es una valiosa herramienta, es fundamental, la cual persigue dos objetivos fundamentales que vamos a pasar a mencionar y vamos a explicar. En primer lugar, convencer al juez de la existencia o la no existencia o la inexistencia, como lo queramos llamar, de los hechos presentados en el proceso. Y en segundo término, ajustar estos hechos conforme a las normas legales que rigen el caso. El objeto de la prueba. El objeto de la prueba en el derecho procesal civil es el conjunto de hechos que se relacionan con la tutela judicial que se solicita en cualquier proceso. La finalidad de esta prueba es que el juez conozca los hechos que se relatan en la demanda o en la contestación, en este caso, y así pueda determinar la veracidad o la falsedad de la hipótesis fáctica, de la hipótesis planteada. Los hechos que pueden ser objeto de prueba se pueden clasificar en tres tipos y los vamos a mencionar: los hechos controvertidos, los hechos admitidos y los hechos favorecidos por presunciones. Igualmente vamos a hablar ahora sobre la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? En el